memoria de los muertos. Cada vez que veo la realidad más lejos está, mis emociones se destruyen sin piedad. Ya no existe lugar donde ir, pero corro por la lluvia de sangre, perdiendo la esperanza de volver a perder. Lo presentí. El mundo que conocí desapareció, el nada es bello y es por ello que solamente allí puedo vivir. Sin el futuro que pedí, pero lo entiendo, no lo comprendo y solo quiero despertar. Mientras estábamos avanzando por la carretera ya se había hecho de noche, mientras veíamos como todo se veía abandonado, y para que no se escuche solamente el ruido del motor de la moto más el viento, decidiría hablar. Takashi, ¿sabes en cuánto tiempo llegaremos a la estación del este? Si seguimos así diría que en un par de horas, pero si nos detenemos por algo, sería mañana. Bueno, por cierto no quisiera ser mala onda pero, ¿no se sienten incómodos estando los tres en una moto? Pues yo diría que sí, pero es la única opción que tenemos a menos de que encontremos una moto para ti, pero por el momento así estamos bien. Bueno si tú lo dices Rey. Mientras en el mini autobús los demás habían llegado a una zona de evacuación, pero el problema es que había un embotellamiento entre varios coches de personas que también querían ser evacuados de la ciudad. Parece que esto demorará demasiado tiempo, seguramente por todas las personas que también quieren salir de la ciudad. Por primera vez te doy la razón, si permanecemos más tiempo aquí en este embotellamiento nunca saldremos de aquí. Solamente espero que Takashi, Rei y OMT estén bien. Pero en eso justamente verían como uno de los policías estaría hablando con una persona que llevaba puesto un traje aislante y otro que llevaba un smoking de color negro súper caro, y por la curiosidad, Kota bajaría la ventanilla para así escuchar mejor. Entonces me están diciendo que esos zombies mutados, se encuentran también en Estados Unidos. Así es, pero los militares están haciendo todo lo posible por eliminarlos, pero también hemos estado estudiando a estos infectados incluso unas variantes que también están en la ciudad de Arran, sacando información importante y sumamente valiosa. Pero entonces los policías escucharían a varios zombies acercarse incluso también unas extrañas risas y unos tipos de eructos, y junto a los zombies estaban llegando dos infectados especiales, uno de ellos era un infectado de sobrepeso sumamente alto lleno de ampollas en cada parte de su barriga y algunas ampollas en la cara, mientras que el otro era más pequeño pero estaba jorobado, pero lo que resaltaba era los tipos de carcajadas que hacía, incluso sus labios habían sido arrancados teniendo una sonrisa aterradora. Entonces el científico que tenía puesto el traje aislante les diría: cuidado con esos dos, el de sobrepeso es un bomber, tienen que dispararle antes de que vomite o atraerá a más zombies, y el otro es un jockey, tienen que evitar que se suba en sus espaldas para evitar que los separen. Entonces los policías comenzarían a dispararle a los zombies, mientras que en el mini autobús los demás decidieron recordar tener cuidado también con los jockeys y los bombers. De mientras Takashi decidió detenerse, y así él, yo y Rei, observaríamos como en la parte de abajo en una carretera se veía una gran cantidad de zombies, incluso también se veían unos cuantos infectados especiales merodeando por las casas y calles de ahí abajo, era como si estuvieran buscando supervivientes para matarlos. Creo que esos zombies son esos mencionados infectados especiales, ¿verdad, MT? Sí, esos son. De hecho, cuando nos reunamos con los demás, les contaré sobre los infectados especiales y cómo pueden evitarlos. Cambiando de tema, te quiero preguntar algo, MT, es algo importante. Dime Rei, ¿qué necesitas saber? Verás, no sé si recuerdes, pero cuando estábamos en la azotea de la escuela, nos dijiste que esos helicópteros que pasaron no nos iban a rescatar. Sí, lo recuerdo perfectamente, pero ¿cuál era esa duda o pregunta que tienes al recordar eso? Pues, ¿cuál era la razón en la que esos helicópteros no nos iban a rescatar? Aparte nos dijiste que los conoces pero que no recuerdas de dónde eran. ¿Será que recuerdas algo?
Bien les diré, verán esos helicópteros los que tenían el logo de Zeda, son militares de Estados Unidos, que fueron enviados para detener la propagación de un virus llamado gripe verde, pero como vimos dos infectados especiales era la razón por la que llegaron aquí y los otros, los que tenían el logo de SAI, a estos también se les conoce como la GRE, y esto solamente diré que son unos, perdón por decirlo, pero son unos idiotas, ya que estos le mintieron a algunos países estadounidenses que según tratarían de buscar una cura para un virus llamado virus Arran, pero la realidad es que querían usar ese virus para venderlo en el mercado o usarlo como un arma biológica. Y cuando les estaba por contar más, vimos que unos cuantos zombies estaban acercándose hacia nosotros y Takashi decidió avanzar, recorriendo las calles vacías de Japón, donde vimos vehículos abandonados, otros destruidos, las calles tenían manchas de sangre, y las casas, edificios y negocios estaban oscuros y dañados, pero entonces justamente Rei nos hablaría. Takashi, OMT miren allá. Entonces Takashi y yo voltearíamos para enfrente y lo que vio Rei fue un coche de policías, y en eso Takashi diría algo para levantar los ánimos. Tengo una moto robada, no tengo licencia y estamos llevando a un erizomanoide con nosotros, ¿creen que nos vayan a detener? Buen chiste Takashi, esta vez sí me hiciste reír, será mejor ir, seguramente podemos explicarles de dónde sacamos la moto. Entonces nos acercamos y vimos que el coche de policías había sido chocado por un camión de basura, entonces un olor que provenía del coche de policías tanto a mí y a Takashi nos dio a saber que el coche tenía una fuga de gasolina, pero Rei se bajaría de la moto y fue hacia el coche. Rei, la patrulla tiene una fuga de gasolina, aléjate rápido. Rei, de verdad no estamos jugando si sale una chispa del coche de policía o de ese camión podría explotar, haz caso a Takashi por lo que más quieras. Es mejor revisar, seguramente tiene algo que nos pueda servir, y no se queden ahí parados y vengan a ayudarme flojos. Así que sin otra opción decidimos revisar el coche de policías, para saber qué tenía y si nos podría ser de utilidad, y entonces Rei encontraría una porra de uno de los policías, unas esposas y lo mejor una pistola Smith & Wesson M37 Aeroid de calibre 38. Miren, esto nos puede servir, aparte se ve intacta. Entonces Rei nos daría la pistola Smith & Wesson M37 Aeroid, y entonces la reconocería bien, diciéndole, una pistola Smith & Wesson M37 Aeroid, que usa balas del calibre 38, vaya suerte tienes Rei, esto nos servirá mucho. Vaya, no sabía que también conoces este modelo de pistola, pero de todos modos es bueno que tengamos por fin una pistola, con esto será más fácil. Entonces la pistola se la daría a Takashi, y este al agarrarla al parecer estaba sintiendo su peso, textura hasta incluso viendo cómo se utilizaba. Takashi, ¿sucede algo? Se siente algo pesada. Es obvio que se sienta pesada, ya que esa cosa no es un juguete, aparte parece que te tendré que enseñar cómo se usa, o tal vez no, ya que es una arma fácil de usar. Entonces Takashi revisaría cuántas balas tenía la pistola y pues solamente tenía 5 balas, pero entonces Rei le daría unas cuantas balas más, y nos explicó que esas balas eran del otro policía pero su pistola estaba inutilizada, pero en eso decidí revisar bien la patrulla y lo que me encontré, me hizo saltar de la emoción. Takashi, Rei, miren esta belleza que encontré. ¿Qué encontraste, OMT? ¿Acaso más balas u otra arma? Esto también nos servirá. Wow, esa pistola es de Estados Unidos, me parece ser. Si es nada más y nada menos que una Desert Eagle, una arma pesada que usa munición del calibre 50, pero prefiero decirle Magnum. Una vez que teníamos 2 armas de fuego nos subimos a la moto, pero cuando Takashi estaba por acelerar, Rei nos habló. OMT, Takashi, ¿quieren que tire estas? Aunque ya llevamos armas de fuego, es mejor tener armas de cuerpo a cuerpo para no llamar la atención. Además otra cosa Rei, incluso con un buen entrenamiento y fuerza, podemos utilizar una arma de fuego y una arma de cuerpo a cuerpo al mismo tiempo, pero mejor no tires las armas de cuerpo a cuerpo. Pero al menos ya nos sentimos más seguros con tener 2 armas de fuego. Entonces Takashi aceleraría, para seguir nuestro camino pero la moto se le estaba acabando el combustible, y Takashi decidió estacionarse en una gasolinera, para cargar gasolina a la moto. ¿Creen que haya todavía gasolina? Cada gasolinera tiene suficiente combustible para llenar al menos 1000 vehículos así que tiene que haber todavía gasolina. Maldición, lo que nos faltaba. ¿Qué pasa Takashi?
Es una gasolinera electrónica, necesitamos dinero sí o sí, para ponerle gasolina a la moto. No tengo nada de dinero, todo lo tengo en mi casa. Me compré un jugo en la mañana, así que no tengo más de 30. Tacaños. ¿Sabes una cosa? Nosotros no somos como Isasi. ¿Cómo te atreves a hablar de Isasi en este momento? Pues no se estás comparando con alguien mejor que nosotros, obviamente es con Isasi. Ya dejen de pelear, no vamos a solucionar este problema si con el dinero, si están peleando por algo que pasó hace horas. Tienes razón OMT, aunque mi dinero esté en mi mochila, pero el problema es que dejé mi mochila en la escuela. ¿En serio? Y hace unos segundos nos llamaste tacaños, iremos adentro de la tienda de la gasolinera, tú quédate y grita fuerte si pasa algo. Entonces Takashi y yo, entraríamos a la tienda de la gasolinera, primero entré yo para verificar que no hayan zombies dentro, y como estaba despejado Takashi entraría, así que fuimos al mostrador y como la caja registradora no quería abrir, pues decidimos romperla, primero Takashi usó su bate, pero también para no dejarle todo a él, usé mi mazo y entre los dos, la caja registradora se abrió soltando dinero para la moto. Y cuando estábamos recogiendo el dinero, escucharíamos a Rei gritar. Rei. Y cuando salíamos Takashi y yo, vimos como un sujeto estaba agarrando a Rei a la fuerza incluso de las partes de ella, así que cuando estábamos corriendo hacia Rei, el tipo se giró a vernos, aún con Rei agarrándola de sus pechos, y su mirada que parecía seria y demente, comenzó a reírse, hasta que nos hablaría ese tipo. Oye compadre, tienes una novia bastante hermosa y una mascota un tanto extraña. Déjala ir, maldito. Tonto, no voy a hacerlo, para sobrevivir en este infierno lleno de monstruos, necesito una mujer conmigo. En verdad, estás loco. Me llamaste loco, extraño animal mutante. Podría decirse que sí lo estoy, mi familia entera se convirtió en esas cosas, lo vi con mis propios ojos y yo no tuve otra opción más que destrozar las cabezas de todos ellos, mi padre, mi madre, mi abuela y mi hermano, hasta mi hermanita que está en primaria, ¿cómo diablos quieren que esté sano después de todo? El tipo se comenzó a reír de forma similar a la de un demente, y aunque Rei fue capaz de empujarlo y correr hacia nosotros, el tipo la agarró otra vez y puso un cuchillo en su cuello, amenazándola de que no trate de hacer ningún movimiento. Yo por el enojo que sentía, comencé a avanzar para golpear al tipo, pero él puso la punta del cuchillo en el cuello de Rei, amenazando con matarla si nos acercamos. Tus pechos se sienten bastante bien, y vaya que son enormes. El tipo comenzó a tocar los pechos de Rei, y aunque yo y Takashi nos estábamos enojando no podíamos acercarnos, si no ese maldito mataría a Rei. Tú te la tiras todas las noches, ¿no es cierto? El sujeto miró a Takashi mientras aún estaba manoseando a Rei, y ya los dos nos comenzamos a enojar más, pero yo aún más ya que no podía creer que por un simple virus la gente se vuelva totalmente loca y demente y ese sujeto aún seguía hablándole a Takashi. No me digas que lo vas a negar todo. Eres un imbécil. Cuando el tipo le dijo eso a Takashi, él seguía manoseando a Rei e incluso le bajó una parte de su uniforme haciendo que se vea un poco su sostén, y yo ya estaba preparando mi mazo para atacar al sujeto, incluso Takashi también se quería acercar. Tiren el bate y el mazo ahora mismo, si no lo hacen la mataré, además tomaré tu moto, y también creo que ese mazo también me lo llevaré porque me gustó su diseño y forma algo diferente y más peligrosa. La moto no tiene gasolina. Te escuché a ti y ese erizo lo que sea golpear la caja registradora, tienen mucho dinero ahora así que llénenla. Takashi y yo hicimos lo que ese tipo nos dijo y tiramos el bate y el mazo, pero aunque sabíamos que el ruido atraería a los zombies y más por mi mazo, ya que cuando lo tiré, este hizo algo de ruido, pero como ese sujeto pensaba que no habían zombies cerca, no se alarmó y así comenzamos a llenar la moto de gasolina. Oye, ¿por qué no nos dejas ir? Lo único que queremos es encontrar a sus padres y huir de aquí. Pero es que eres un retrasado, ¿no escuchaste lo que dije? Si ellos vivían en esta ciudad seguro terminaron como los míos. Listo, ya tiene gasolina. Ahora lárguense, ya no los necesito. Cuando ya estábamos por retirarnos, Takashi trataba de razonar con el tipo y decidí detenerme a esperar qué pasaba. Pero, ¿podríamos? Cierra la boca o quieres que te mate, enano. El tipo movió el cuchillo enfrente de él, para advertirle a Takashi que no se acercará o si no moriría, y yo al ver eso ya tenía mis manos en mi espalda, preparando mi arma por si esto empeoraba. Pero podríamos.
que cierres el hocico o voy a hacerte pedazos. Ya enojado, decidí activar mi forma X y corrí hacia el tipo apuntándolo con mi Desert Eagle, y el tipo se veía demasiado asustado por el arma, pero no por mi apariencia, aunque Reisi se sorprendió por el cambio repentino de mis ojos, y yo ya enojado le hablé al tipo. Escucha, intentamos resolver esto por las buenas y evitar esto, pero tú decidiste empeorar la situación y eso tiene consecuencias que no se pueden perdonar. Pero ¿y qué pasa si se enciende la gasolina? Prefiero eso, a que te lleves a su chica y amiga mía. Entonces Rei sonrió al saber que, yo me digné a salvarla y así Takashi y yo le dispararíamos al tipo, yo le disparé en el hombro y Takashi le disparó en el pecho, y por los dos disparos aparte de que salvamos a Rei, el ruido atraería a los zombies que estaban por la zona. Ah. Sangre. Sangre. ¿Cómo te atreviste? Bastardo. No lo hagas, Rei. Pero, ¿por qué? No podemos entretenernos con este tipo, aparte, el ruido de los disparos fueron muy fuertes, así que esas cosas se encargarán de él. Luego recogí mi mazo, y ya Takashi, Rei y yo, nos subimos a la moto, pero cuando Takashi estaba por acelerar, escuchamos unos ruidos. Los tres giramos en dirección de esos ruidos y vimos a dos infectados especiales, uno de ellos era un bomber, pero del otro lado estaba un infectado nuevo, y este pues tenía su pecho y estómago abierto, que hasta se le veían los órganos, y aparte que los ruidos que hacía este infectado, era algo que casi era repugnante y asqueroso. Además, yo reconocí a esos dos infectados y les grité a Takashi y Rei: cuidado con esos dos, ese panzón se llama bomber, tengan cuidado con él, eviten que los vomiten o atraerá a una gran horda de zombies. El otro es un bomber, con él intenten evitar que se les acerque o si no explotará y nos matará. El bomber y el bomber comenzaron a acercarse a nosotros, pero justo Takashi aceleró alejándonos de la gasolinera, y justo a tiempo ya que también el bomber se preparó para explotar, y así dejando al tipo al que Takashi y yo le disparamos a su suerte con esos dos infectados especiales y la gran horda que venía en camino. Eso estuvo cerca, suerte y no nos alcanzó la explosión aparte, con ese ruido seguro atraerá a todos los zombies de los alrededores. Me dieron mucho asco esos infectados, pero más es el que se le veían los órganos, fue horrible, hasta diría que me dieron náuseas. Tranquila Rei, sé que el bomber te dio asco, pero así es ese infectado, pero tuvimos suerte y no explotó con nosotros. Luego comenzamos de nuevo con nuestro camino, dirigiéndonos a la estación del este, y así reunirnos con los demás, pero desde esa noche era obvio de que teníamos que cuidarnos mejor.